al intro. Dale. Muy buenas noches, afición de la red social. Ya estamos una vez más por el programa internacional La Nueva Atenas, programa que compartimos desde Argentina, Córdoba específicamente. Ya está también nuestro compañero allá, el compañero Magíster Orlando Bazán. Bienvenido, Orlando, una vez más al programa internacional La Nueva Atena, que se transmite a través de la red digital por MBTV, tu canal digital. Bienvenido. ¿Cómo te va, Mariano? Buenas noches. Buenas noches para todos los que nos siguen alrededor del mundo, gracias a las redes sociales y la tecnología. Los saludo desde una Córdoba sumamente calurosa, donde la situación no solo de Córdoba, sino de toda Argentina y de lo que es nuestro sur. Bueno, parece que tenemos algo imprevisto allá. Se le cortó, se le cortó de raíz. Bueno, hasta que hasta que se instale nuevamente nuestro compañero, hasta que reingrese nuevamente, vamos a darle el ingreso. Algo le debe haber pasado allá. Vamos a esperar, ¿ah? Vamos a esperar. Vamos a esperar al compañero. Algo debe haber pasado allá en Córdoba. Parece que fue energía eléctrica. A ver, vamos a ver, de repente al final está queriendo entrar. Listo, ahí está ya nuevamente. Ahí está. Sí, precisamente ya lo tenemos ahí. Algo imprevisto. Las redes sociales de un momento a otro pasan cosas en vivo a través de el internet. Las redes sociales se manejan con internet y usted sabe lo que pasa. Bien, estabas conversando, la bienvenida, Orlando. Muchas gracias. No sé si te dolió el paso, porque se cayó el teléfono de donde lo teníamos posicionado y fue dura la caída. Bueno, lo que te decía, la verdad es que quería hablar, obviamente mi especialidad es el subcontinente latinoamericano, pero la crisis política es a nivel mundial. Está afectando Europa, en estos momentos Inglaterra, después de haber hecho toda una movida, que en algún momento si querés lo hablamos, cuál fue la verdadera intención del Reino Unido, primero de ingresar al, a la iniciativa europea y después de salirse de la iniciativa europea, y ahora parece que no les gustó tanto la cosa, quieren ver de cómo poder retroceder, ¿verdad? Y reingresar. El populismo que está atacando el mundo por todos lados, África, que ya directamente no están, cada vez que en la mañana los Permíteme, africanos van a permíteme subir que te su... interrumpa allí un momento, Orlando. No había dicho el Bueno, tema que vamos a conversar a la afición de la red social que nos está viendo ya y lo que le pedimos que nos ayude a compartir. Bueno, vamos a tratar un tema de la semana pasada, es la continuación, ¿no es cierto?, del tema anterior que habíamos quedado, Ecuador 2021, cómo llegamos al nuevo año y qué nos espera, ¿no? Cerrando el año. Bueno, todo termina, nada es igual. El año 2020 inevitablemente así mismo se acaba, se termina. Este año 2020 nos golpeó mortalmente, nefastas pandemias como el coronavirus, tenemos también la corrupción, tenemos el desempleo, la politiquería, el desgobierno, la delincuencia, perdón, la droga, los sobreprecios, etcétera.
En el 2021 vamos a votar para presidente de la República y asambleísta con la esperanza de que lo malo quedará atrás con el COVID-19, la corrupción y la impunidad. Con todo esto, amables televidentes de la red social que nos está viendo, será el tema que vamos a conversar y que ya estamos entrando en diálogo con nuestro compañero en Argentina, Córdoba, el magíster Orlando Bazán. Continuemos, Orlando. Muchas gracias, Mariano. Fíjate que el punto de todos los que nombraste, hay un punto que es el que da génesis a todos los demás, es la corrupción, justamente. Nosotros tenemos aquí en Argentina un dicho que dice, la corrupción mata. La corrupción mata en muchos sentidos. Acá nació específicamente, fíjate lo que sucedió hace unos años atrás, en las últimas etapas del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Se habían realizado una serie de corruptelas, había que renovar la flota de trenes de Argentina, de transporte de pasajeros, y alguien vio un negocio, y viste, se fue a España, compró unos trenes usados, y cuando llegaron acá se dieron cuenta de que no servían, o sea, estaban usados en serio, no servían. Si te subías ahí te iba a quedar sentado en el suelo como los picapiedra, más o menos. Uh -huh. Y como no se pudo renovar la flota, y de ahí se fueron un montón de millones de dólares, y a raíz de eso no se pudo renovar, meses después un tren no logra frenar en una de las estaciones de pasajeros más grandes de Argentina, donde todo el conurbano bonaerense, o sea, te estoy hablando de una estación que por día en total hace una circulación de 1 millón de personas, ¿viste? A ese nivel. Un tren pasó de largo, entró a la estación, hubo cientos de muertos, miles de heridos, y se destapó esa tremenda olla de corrupción, ¿verdad? Que era un guisado pestilente donde hasta el día de hoy hay ministros que todavía siguen en la cárcel por todo lo que fue. Entonces fíjate cómo la corrupción puede eh, ingresar al sistema medular de un país y producir muertes por todos lados. ¿Cómo vas? Te hago un ejemplo, por ejemplo. ¿Cómo vas a intervenir contra las mafias, ya sea de la droga, ya sea de cualquier tipo de mafia que el país tiene, si vos te serviste de ellas porque te aportaron fondos de campaña, porque prometiste? Fíjate, el otro día estaban hablando, haciendo un análisis de cómo el sistema electivo de algunos estados norteamericanos con respecto a su sistema judicial, viste que se eligen fiscales, se votan jueces, que podría ser un ideal, la verdad que si lo hiciéramos bien sería un ideal, pero ¿cuál es el problema? Que un juez que tiene que ser sometido a votación, primero que nada necesita caerle bien a la gente, entonces comienza a tomar, como fiscal que quiere llegar a ser juez, comienza a tomar actitudes como o ser demasiado severo, ir por donde la gente está esperando que vaya, ¿viste? Si la gente dice queremos pena de muerte, bueno, en ese tiempo van a haber más condenas a muerte que nunca. Y por otro lado, hay que financiar campañas, ¿verdad? Y la campaña, ¿cómo se financia? Prometiendo sentencias. Entonces, fíjate cómo un sistema que podría haber sido el ideal termina siendo perjudicial para el país. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que la corrupción se mete en todos lados. Fíjate que inclusive una de las grandes trabas que Ecuador tiene para acceder a las líneas de crédito europeas es que las líneas de crédito europeas vienen atadas a unas exigencias de juego limpio, no solo en reglas. Las reglas tienen que ser claras, tienen que ser limpias, tienen que ser inamovibles. Los sistemas europeos no te soportan que vos le digas, bueno, cuando firmamos era esto, pero después cambiamos de opinión, hicimos un par de leyes, cambiamos la constitución y ahora vamos así, ya te empiezan a mirar con desconfianza. Y es una gran desconfianza que tienen hacia Latinoamérica y hacia África. Fíjate en qué lugar estamos, que cuando vos asistías a conferencias internacionales, Latinoamérica y África están al mismo nivel. Cuando nosotros, ¿te acordás, Mariano? Antes decíamos, bueno, África, pobrecito, los africanos, bueno, ya no lo digamos más porque nos equiparamos a ellos, desgraciadamente. Entonces, una de las principales cosas que yo diría la principal que un país debe de tener para poder ser viable como país es la limpieza, ¿verdad? La corrupción, cuando se mete, primero que se mete en todos
lados, compra voluntades, compra firmas, compra sellos, compra leyes, te puede comprar lo que haga falta. Caso, usted tiene los vecinos colombianos, que son un claro ejemplo de ello, un poquito más allá los venezolanos, y bueno, nosotros los argentinos le andamos a la par, ¿eh? No nos estamos quedando muy atrás. Fíjate que hoy analizaba justamente escuchando varios eh, puntos de vista que provenían de Ecuador y de hecho por ecuatorianos, cómo a pesar de que los sistemas de gobierno, tanto, hablo de sistemas de gobierno porque no hablo solo de funcionarios, hablo también de aquellos opositores que forman parte de asambleas o de distintos estratos de los distintos gobiernos, de los estratos de gobierno que posee Ecuador. Eh, No te olvides lo que vas a ¿Cómo? decir, Orlando. No te olvides lo que vas a decir. Bueno, bueno, Antes que se me vaya la idea de repente que estamos hablando de la corruptela. Hay bueno, bastantes tipos de corruptela. La corrupción campea, pero este año y prácticamente ha, ha caído, se puede decir, en este gobierno, en este gobierno. Y prácticamente con un salario mínimo en Ecuador, que prácticamente ya se va a quedar igual para el 2021, en que los trabajadores esperaban un incremento del mismo, al menos un 5%, teniendo en cuenta el deterioro, claro está, de la economía por la pandemia. Sin embargo, el gobierno de Ecuador decide mantener congelado el salario mínimo en $400 para el año 2021. Pero en realidad no es que lo mantiene congelado, ha subido esporádicamente un mínimo de porcentaje, porque el, el salario mínimo era 397, lo cerró en 400, ¿no? Debido a los efectos económicos de la pandemia de coronavirus, pero entregará compensaciones, dijo, ¿no? Dijo a los sectores de los trabajadores que de repente se sienten afectados con la medida. Para la revisión del salario básico, las autoridades tomaron en cuenta de repente, como siempre se hace, creo, como siempre se hace las proyecciones de la tasa de inflación para el 2020 y 2021, que según el ministro de Trabajo prácticamente serán negativas por la crisis que acabo de mencionar, dolarizado del país del petróleo, regalado el petróleo, y ya sabemos a quién, a los chinos. ¿A dónde quiero llegar? Que prácticamente quizás hay gentes en servidores públicos que entran con una escala de $600 mínimo, se puede decir, que es dentro de lo que es el servicio público, ¿no? El trabajador público dentro de los gobiernos en diferentes ministerios. Aquí, quizás estos $600 que ellos ganan, supuestamente papeles, porque ya cuando recibes menos por aportaciones, un cosa de menos, bueno, estás recibiendo creo 525, 550, pero quizás este sueldo no alcanza y quizás los jefes de aquí en anteriores de repente a la final tienen a cargo las direcciones y pueden hacer contratos. Allí viene de repente a la final parte de la corrupción. Allí viene porque son contratos y hay de una u otra manera cómo hacer corruptos en ese momento. Si no lo eran, pasan a formar parte de esta corruptela y de la gran cadena que ha formado dentro del año 2021. Y no está viendo nada, ¿no? Ya es claro ejemplo tenemos de que de repente a la final la gente, tu propio familiar, tu propio primo, a la final de que estaban dentro de las instituciones como jefe y afuera se estaban muriendo y sin embargo no le importó vender una funda en exagerado precio
la medicina en exagerado precio, valor. ¿Qué te importa? No, no te importa nada. Lo que te importa es lo económico, lo que te importa es lo que te ingrese en ese momento y son signos de dólares que tienes que aprovecharlo porque de aquí no hay otra. Y de eso vivió mucha gente en este año 2020. Imagínense el caso ahora en la provincia de Santa Elena. Una fiscal, una fiscal que de repente a la final eh, su casa, su terreno, delinda con la parte de atrás del vecino y está solamente separada una pared, nada más. El vecino que tiene esa pared puesta, que él ha puesto la pared, porque supuestamente la otra parte tiene que poner también su pared. Imagínese, Orlando, hasta dónde llega y cómo podemos llamar esto de repente abusivo de esta fiscal de la provincia de Santa Elena, abusivo o de repente también podemos llamar corruptela en esto. El caso es que los vecinos estaban se habían desaparecido por cierto tiempo ahí porque falleció el papá del COVID y tuvieron que visitarlo, estuvieron esto, bueno, pero ahí estaban seguros porque están sus terrenos, pues, están con papeles, con escritura y nadie lo puede sacar y verá si lo abandonan, ¿no? Pero igual nadie se puede meter, pues. Entonces, la parte del frente, todo el mundo piensa que está todo normal, pues, pero la parte de atrás, imagínese que le han tirado abajo, pues, la pared, ¿no? El hecho que no tenga construido de repente a la final su casita bien bonito, qué sé yo, la desbarataron toda la parte de la pared y cogieron y hicieron de garaje primeramente para ver a la final, yo pienso que hicieron de garaje para ver cómo le iba. Se les durmió el diablo y pasó por ahí darle una vueltita a los dueños y se encuentran con la gran sorpresa que su casa la habían desbaratado la parte de atrás y que ya prácticamente no era su casa, sino que era de la fiscal que estaba ocupando ese terreno. Entonces, aquí viene y entra el tema que estamos dialogando, Orlando. Entra el tema ejemplos palpables y no, no tiene ni una semana de aquí de esto, de lo que te estoy contando, ¿no? Entonces, autoridades que tienen que dar ella, verificar, que tienen que plasmar la justicia como debe ser. ¿Qué justicia está plasmando ella cuando no es autoridad? ¿O está abusando de autoridad? ¿O trata de hacer una corruptela ya involucrando otros entes, otros organismos? Porque para eso hay que involucrar otro organismo, pues. Te tienes que ir al municipio, te tienes que ir al registro de propiedad y de repente a la final veo cómo están las cosas y si no, como yo soy fiscal, va y listo. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Imagínate, las propias autoridades de la Corte Constitucional, el máximo organismo dentro del país en justicia, o para poder de repente a la final dar el último fallo, no le hacen caso. El Consejo Nacional Electoral no le hace caso, tratando de el caso de Alvarito, ¿no? ¿Y por qué? Imagínate, los vocales huyen en el momento de la sesión. Y vuelvo y tomo temas que prácticamente son temas de lo que estamos conversando y cómo va a acabar este 2020 en Ecuador, Orlando. Por favor, continúe con lo que estaba y discúlpame que te interrumpe, pero era necesario dar estos ejemplos claros que se vive dentro de la provincia de Santa Elena y dentro de nuestro país con el caso de Álvaro Noboa, que no puede ser admitido todavía en la papeleta para poder ser ya reimprimido y esto alarga a las elecciones. Ya escuché por ahí las noticias que de repente a la final la primera vuelta ya va a alargarse en 1 o 2 semanas más por este mismo caso. Que de repente si no aceptan el Consejo Nacional Electoral, 4 vocales ya estarían destituidos prácticamente. O sea, se torna demasiado, yo no sé, cuando una cosa es aclarar, de repente a la final,
aplicar la ley cuando no quieren. ¿Qué pasa en nuestro Ecuador? ¿Cómo ve todo esto Orlando de allá afuera, en Argentina, a nivel, qué cara se le da a esto a nuestro país? Porque tiene que verse de una cara negativa, pues, ¿no? La corrupción nadie la ve positiva, nadie ve, pero todos estos ejemplos que son palpables, que uno lo está viviendo, a lo menos yo lo estoy viviendo dentro de la provincia de Santa Elena. Imagínese, Orlando. Continúe, por favor. Gracias, Mariano. Claro, por eso yo te hablaba de la corrupción en todos los estratos de gobierno, en todos los poderes, todos los poderes inclusive exceden a ese cuarto poder que conformamos los periodistas. Vos sabés muy bien que los periodistas se han transformado, demasiados periodistas se han transformado en vez de ser las voces del pueblo, se han transformado en correveidiles del poder, desgraciadamente, ya son amanuenses de los distintos palacios presidenciales, provinciales, municipales, empresas, depende de quién sea el medio al que perteneces, es la parte de la verdad que vas a decir. Entonces, fíjate que por eso justamente surgió este programa, por eso el nombre de la Nueva Atenas, por eso el concepto de la Nueva Atenas, porque, a ver, nosotros venimos de todo un periodo de más de 100 años donde lo que se logró es que cuando uno diga, sí, porque el gobierno decretó, el gobierno hizo, como si fuera, no sé, una cosa ahí, como el oráculo de Delfos, viste una cara en una pared, una cara de piedra en una pared, y no, el gobierno es un presidente, un asambleísta, un ministro, un secretario que está ahí porque nosotros lo pusimos ahí. Está ahí en nuestra representación, está administrando nuestros fondos, porque los fondos del Ecuador, los bienes propios del país, no le pertenecen a quien ocupa Carondelet, es un inquilino. Está por 4 años, puede llegar a estar por 8, pero después se va. Lo malo que ese inquilino no paga, sino que más bien recibe, ¿no? Recibe. Exacto, Pero, ¿qué podemos hacer? Si recibe bien, exacto. encantado, encantado de la vida. Si hace las cosas bien, encantado de la vida. Nosotros pagamos, porque son los ecuatorianos que pagamos. Entonces, bienvenido sea. Pero cuando no hacen las cosas mal, ahí está el problema. Como lo que estamos tratando, como lo que está aportando usted, Magíster. Es que fíjate hasta qué punto, Mariano, tenés razón, que por ejemplo las decisiones que se están en estos momentos, mientras nosotros estamos hablando, hay profundas negociaciones con teléfonos privados para ya terminar de definir qué vamos a hacer con los chinos. Si se termina de delinear porque es un negociado, yo estuve mirando las condiciones del préstamo chino y realmente son vergonzosas. Por algo les está costando tantos administradores de Petroecuador que no quieren firmar esto. Dicen, yo no puedo firmar esto porque yo después me voy de la función pública y ¿dónde encuentro trabajo? Cuando me digan, pero vos quién era, yo era el gerente de Petroecuador cuando se firmó esto. Ah, mira, sí, no me llames, yo te llamo a vos, no te preocupes, yo te aviso si se produce la vacante. Eh, los fondos, fíjate lo que es el negocio petrolero al que está atado el préstamo. Estamos hablando de, ya te digo, son 2.400 millones iniciales que están negociando con los chinos, en donde, aparte de devolver 2.400 millones más el 7% de interés, le estás dando 70, escucha bien esto, Mariano, 70 millones de barriles hasta el 2025. Y pará, no guardes la lapicera porque todavía hay más cifras. Hasta el 2025 le van a dar 70 millones de barriles de petróleo, lo que cotizaría a una cotización de $20 el barril, cuando hoy el barril en Ecuador cerró a $47. O sea, ya le regalaron $27 por barril, amén de que le están regalando 70 millones de barriles, o sea, la producción de acá hasta que finalice el 2025. O sea, todo el gobierno que viene, el actual inquilino de Carondelet,
deja empañado el petróleo de Ecuador para el gobierno que viene. Pero, acordate que están flotando ahí 1.000 millones más, y escuchate esta, Mariano. A cambio de esos 1.000 millones extras que China le está ofreciendo gentilmente a Ecuador, aparte de esos 7% de interés sobre los 1.000 millones, Ecuador le tiene que dar del 2020 o 2021 ya, al 2028, 84 millones de barriles más. Más, o sea, sumemos. Primero íbamos con 70, más 84, 140, 154. 154 millones de barriles de petróleo. Y le usaste el petróleo que va a tener el gobierno que viene y el otro, porque al 2028 son 4 años más, o sea que dos gobiernos ecuatorianos no van a poder disponer de su petróleo. Fíjate hasta qué punto tenés razón lo que me estás diciendo. Esto es tan vergonzoso que los responsables de Petroecuador no quieren poner la firma, porque dicen, yo no puedo firmar esto, después me voy de la función pública y tengo que pedir trabajo, por favor, no me van a querer en ningún lado si firmo esto. Y con respecto a lo que... Esto por un lado. Por otro lado, como vos bien decías, fíjate, mientras en Guayaquil, sobre todo en Ecuador, estaban enterrando sus muertos en ataúdes de cartón, el ministro Martínez firmó la derivación de los había 1.440 millones de dólares que el presidente había anunciado que se iban a usar para la reactivación económica de Ecuador. El ministro Martínez, antes de irse, le sacó 1.000 millones de esos 1.440 para, fíjate esta, para prepagar dos créditos. Uno era para bancos, un consorcio de bancos extranjeros, y el otro para los bonos, ¿te acordás? Los famosos bonos a particulares que vencieron. Prepagar, o sea, yo te voy a pagar, Mariano, el crédito que vos me vas a dar. Entonces yo me pregunto, ¿para qué te pido crédito si te lo estoy pagando? O sea, te comés de la plata, yo te pago el crédito. Es un negocio, te digo, no sé qué modelo económico habrá seguido el ministro, pero la verdad que es bastante extraño. Fíjate lo que consiguió con esto, porque acá es donde entra la corruptela. Y acá es donde uno tiene que empezar a mirar entre líneas, a leer muy bien los ámbitos internacionales para saber qué es lo que está sucediendo. Hablamos de bancos extranjeros y de bonos los bonos particulares, que casi todos provenían de los inversores de riesgo de Wall Street, no son ecuatorianos. ¿Qué lograron con esto? Al momento del anuncio del ministro, la cotización de esos bonos pasó al 92%. O sea, si yo había estimado que vos me ibas a pagar $100, ese era el estimativo para mi bono de riesgo, porque una inversión en Ecuador es una inversión de riesgo para Wall Street, vos me ibas a pagar, calculando que me ibas a pagar $92 de esos 100. Pero ya era un riesgo calculado, yo salía ganando, no te preocupes que no te regalaron $8, son $8 menos de ganancia. Lo que logró el ministro es que no les pagó los $92 que ellos preveían, le pagó los $100. Lo que ningún inversor preveía, el ministro Martínez lo hizo posible, le pagó $100 a valor nominal, que son capital más intereses, o sea, le pagó. Cuando uno hace esa inversión de riesgo, la hace diciendo, a ver, Ecuador me dice que me va a pagar $100, yo sé que no me va a pagar los $100, me va a pagar 92, porque hay buena gente ahí, tengo amigos, vamos a presionar, con mucha presión al país vamos a lograr que me paguen $92. Bueno, logramos que nos pagaran los $100, un caso casi único en toda la historia económica de Wall Street. Por algo el ministro justamente fue premiado con un lindo cargo allí en el Banco Interamericano de Desarrollo. Mientras tanto, fíjate lo que hemos hablado, el petróleo empañado por dos gestiones de gobierno, los fondos de inversión para reactivar la economía ecuatoriana, regalados $1.000 millones de dólares, es un montón de plata.
nos quedaron 440 millones de dólares, que fíjate que son casualmente los que se han entregado. Porque no sé, ¿por qué no se entregaron más? Porque no había más, porque el ministro Martín los regaló a los fondos extranjeros. Vos me hablabas de un sueldo básico de 400 dólares. ¿Escuchaste esta? Porque yo cuando lo escuché al ministro de Trabajo no lo podía creer lo que estaba escuchando. ¿Escuchaste esta? Esta es, no sé, mira, es digna de un paso de comedia de los mejores. La canasta vital de Ecuador es de 500 dólares, o sea, 100 dólares encima del lo que cobra un ecuatoriano promedio, que son 400 dólares. Ya está perdiendo 100 dólares. ¿Qué significa canasta básica vital? Que es lo que tenés que comer para no morirte de hambre. Y es comer, nada más. Acá no estamos hablando de impuestos, no estamos hablando de transporte, no estamos hablando de nada. Solo comer, llegar comiendo a fin de mes. 500 dólares. Si vos querés pagar impuestos, el transporte, el estudio de tus chicos, etcétera, etcétera, ya tenés que sumarle 200, son 700 dólares. O sea que con un sueldo básico no llegás ni a la mitad, un poquito menos de la mitad. 400 dólares a 700. ¿Por qué dice el ministro que no hacía falta este aumento del salario básico de los ecuatorianos? Porque una vez que se sacó el promedio de los ecuatorianos, daba que por vivienda, por núcleo familiar, en Ecuador trabajan 1,6 personas, lo cual para el ministro significa que en las casas ecuatorianas uno trabaja a jornada completa y el otro, y hay una persona más que trabaja a media jornada, trabaja por horas, tiene una changuita, algo informal. O sea, ¿me entendés lo que el ministro está diciendo? Está diciendo que porque el cálculo le da un decimal de 6 en todas las casas ecuatorianas, trabajan dos personas, una jornada completa y otra haciendo lo que acá le llamamos changas. Eh, ¿Me entendés? Yo cuando lo escuchaba le miraba y le decía, a ver, si le va a empezar a caer la cara de vergüenza, o va a recibir la llamada de quién fue el decano de la facultad en la que estudió para decirle, mire, señor ministro, por favor, devuélvanos su título, porque la verdad que no podemos permitir que usted esté deshonrando nuestra institución diciendo esto por televisión. A todo esto, vos me hablabas de un básico de 400 dólares. Bueno, al día de hoy, y gracias a las negociaciones que se formaron, ¿te acordás con la ley humanitaria, etcétera, etcétera, etcétera? El 43,7% de la masa trabajadora ecuatoriana gana menos de 400 dólares. O sea, no llega ni siquiera a la canasta básica vital, vida, llegar comiendo a fin de mes, llegar vivo a fin de mes. Casi la mitad de ecuatorianos no ganan, de los ecuatorianos que trabajan, de los pocos que quedaron trabajando. Mientras tanto, por ejemplo, te cuento que el otro día escuché a la secretaria de Derechos Humanos del gobierno de Ecuador diciendo que Ecuador era ejemplo mundial de emprendedurismo, repitiendo la torpeza que había cometido el presidente cuando en un foro internacional dijo que Ecuador era líder en emprendedurismo porque todos iban, se compraron un pack de botellitas en el kiosco y las vendían en el semáforo. Bueno, ahora una secretaria volvió a decir lo mismo basándose en esa información errónea. Entonces, ¿por qué te digo esto? ¿Cómo podés curar a un enfermo si no le das al médico, si suponete, el médico te dice, bueno, ¿qué le pasa? ¿Tiene fiebre? No. Resulta que estuviste con 42 grados. ¿Estuvo tosiendo? No. Resulta que casi te desarmaste la garganta tosiendo la noche anterior. ¿Has estornudado? No, no sé, te tuviste que comprar 4 paquetes de pañuelo porque no parabas de estornudar. ¿Cómo te vas a diagnosticar una enfermedad sin lamentar los síntomas? ¿Cómo no vamos a dar cuenta de que estamos enfermos si no admitimos que algo nos pasa? El gobierno no es, como te decía recién, el oráculo de Delfos, una cara de piedra en una pared que te habla a través de un agujero que tiene de boca. El gobierno son personas que nosotros pusimos y vamos a volver a poner el año que viene. Fuera de ello, yo te comentaba justamente que no entiendo. Yo sinceramente, como analista económico, no entiendo qué es lo que están haciendo con Ecuador. Ya me queda la única opción que no me gusta, que es la de entrar en teorías conspirativas. Decir, bueno,
es como muchos sostienen, hay un status quo donde los políticos y los medios de prensa son serviles a ese status quo. O sea, el status quo no son ni los políticos ni nosotros. Hay un status quo ahí en la sombra que es el que rige. Escuchaba, leía cómo fue el proceso, bien profundo el análisis, me llevó un montón de tiempo, pero estuvo muy bueno el informe de cómo fue el análisis de lo que pasó en el 90 en Ecuador, cuando se produjo la dolarización. Y realmente casi se están repitiendo los mismos pasos, ¿verdad? En ese momento hubo un gran negociado, porque el paso del sucre al dólar fue un gran negociado, donde hubo un montón de empresarios que se llenaron de plata, empresarios banqueros sobre todo, que se llenaron de plata gracias al feriado bancario, gracias a la dolarización. Y ahora vamos a volver a lo mismo. O sea, vos imaginate, Mariano, que vos sos candidato a presidente. Yo soy tu asesor económico y te digo, mira, Mariano, el estado de situación es este. No tenemos petróleo por 2 gestiones de gobierno, o sea que si ganás vos y salís reelecto, olvídate, no tenés entrada petrolera. Tenías una balanza de comercio positiva con Estados Unidos. La vas a perder porque ahora estás firmando un acuerdo de comercio con Estados Unidos que le favorece a ellos más que a vos. La trampita es que como le favorece al ecuatoriano que va a comprar al supermercado, a la tienda de electrodoméstico, entonces no se va a notar tanto, pero a Ecuador como país no le favorece. Esto, más toda la plata que tenemos que pagar a los chinos, más todo lo que le tenemos que pagar al FMI, más todo lo que le tenemos que pagar al BID, más todo lo que le tenemos que pagar al CAF, más el Club de París, más los inversores extranjeros, más los bancos extranjeros, y vos me vas a decir, che, me están dando ganas de no ganar, porque la verdad que no hay forma. O sea, ¿cómo? Es como, no sé, sacarte la rueda de la bicicleta y pedirte que ganes el Tour de Francia. ¿Cómo? Si no, la bicicleta no tiene ruedas. Y a todo esto tenemos que sumarle una cosa que es muy, muy importante. Y está a punto de suceder. Y lo están agarrando desprevenido porque ahora todos estamos escribiendo la cartita a Santa Claus y estamos mirando para otro lado. Ahí quédese un ratito y no se olvide lo que está diciendo, que tenemos que, lo que va a suceder se queda. Ojo, no se pierda el tema, que es bastante importante. Antes de eso, tenemos que visitar, producción me está diciendo que tiene que ir a visitar el Cañonazo. Listo, bueno, no hay problema, ahí va el Cañonazo, ¿no? Un pequeño, producción dice que tiene que ir al Cañonazo, así que bueno, nos vamos al Cañonazo. Vamos al Cañonazo. Hija, solo andas con ese celular. Úsalo para algo importante. Esto es importante, papi. Voy a ganar premios. Sí sabes que el bingazo del Cañonazo esta vez será online. Por eso estoy registrando mi tabla para fines de seguridad y poder participar. Es la garantía del juego. Ah, ¿y qué debo hacer? Fácil. En www.almacenelcanonazo.com ingresas el código que se encuentra en el centro de tu tabla y luego tus datos completos. Y con esto también participas por fabulosas tablets el día del bingazo. Y ya está, a ganar en el juego más grande y regalón. Bingazo del Cañonazo y Grupo García. ¿Y te vas a registrar? Ni lo dudes, www.almacenelcanonazo.com. Registro mi tabla y me gano una tablet. La tradición que continúa Nilo García. Gratitud, generosidad y garantía. Sí, señor, ahí está el Cañonazo. No te olvides, si quieres ganar premio el Cañonazo, registra tu tabla para tu seguridad y poder participar en la www.almacen.elcañonazo.com. Ingresa el código que se encuentra en el centro de la tabla y luego tus datos completos, y con esto ya estás participando en fabulosos premios como las tablets. El Cañonazo y Grupo García te invitan. Gratitud, generosidad y garantía. Ni lo dudes, ya sabe, cuando usted venga a Ecuador, lo primero que tiene que hacer es visitar Almacén El Cañonazo. Continuemos, Máster, continuemos. ¿Cómo no? Claro, con razón. El otro día yo estaba ingresando a la web del Cañonazo y es el canonazo con n, claro, .com. Sí. Por eso no me da. Yo decía, pero ¿qué pasó acá? Ahora ya lo voy a hacer bien. Ahora esta noche ya la tengo ahí a Rocío del Mar trabajando en eso. Bueno, como le decía, fíjese lo que son las cosas, mi querido Mariano, que este gobierno que se va antes de irse les va a dejar un lindo regalito.
y como estamos todos ocupados escribiendo ahí, anotándonos para el sorteo del cañonazo y escribiéndole a Papá Noel, se nos está pasando por alto y esto va a ser gravísimo. Los señores del FMI, ¿por qué le dieron la plata a plazos? Porque el FMI es muy... los funcionarios que tienen no están ahí justamente por ser unos giles, como decimos acá en Argentina. Le dieron una parte y dije, bueno, ahora va la otra parte, pero mi querido Moreno, usted va a tener que firmarme lo siguiente. Primero, fíjate esto, ¿cuáles son las metas del FMI? Metas muy entre comillas. Ellos la llaman metas para que no suene tan feo. Bien. El Ecuador no debe estar atrasado en los pagos de su deuda externa. Vos sabés que esto se hace por sobre la vida de la gente. No importa unos datos que te dan enseguida, sino que vos pagues lo que estás debiendo. Primero y principal. La eliminación, la famosa eliminación del impuesto de salida de divisas. ¿Qué significa esto? Porque ellos se amparan diciendo, no, esto es para atraer inversión extranjera. A ver, explícamelo, porque si yo soy un empresario argentino, voy a hacer inversión en Ecuador, pero yo no tengo que pagar impuestos sobre las plata que me llevo de Ecuador. Entonces, ¿cuál es la inversión? Es todo ganancia para mí. Si yo, bueno, obvio, pago sueldos, lo que me digas, Mariano, pero ¿y me llevo toda la plata? Sí, voy a invertir en Ecuador, pero ese Ecuador no le conviene porque no le estoy dejando nada. Me llevo el dinero. Si se elimina ese impuesto, va a traer inversión a Ecuador, pero no le va a traer ganancias. Segundo, la no reducción del IVA, el IVA es un impuesto al consumo, con lo cual, si el inversor extranjero no lo va a pagar, lo va a pagar el pueblo. ¿Qué lograron con esto? Ese 80% que constituye el PIF de Ecuador, que es el consumo en distintos niveles, ¿verdad? Todo lo que deriva al consumo, los empleos, los impuestos que generan por los empleos, el transporte de esos elementos de consumo, las mercaderías de un lado a otro, los impuestos que generan eso, bla, 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 cayó 20%. ¿Cuánto va a caer cuando el año que viene el IVA pase del 13 al 15? Porque decir, bueno, son 2%, pero recordemos cuál es la trampa del IVA. Suponete, vos vas, Mariano, ahora y te comprás una funda de arroz. Bueno, perfecto. Compraste la funda de arroz, pagaste el 13% de IVA por ese bien que acabas de adquirir, la funda de arroz. Esa funda de arroz acaba de pagar 6 veces el IVA. La pagaste vos al comprarla. La pagó el dueño del local al comprársela a su proveedor. La pagó el proveedor al adquirir el lote de bolsas de fundas de arroz. La pagó el transportista al usar los peajes que tuvo que usar desde el punto inicial al punto final. La pagó el gerente de la empresa de transporte al comprar el camión, al comprar las cubiertas del camión, al cargarle combustible al camión, al ponerle aceite al camión y al pagar el sueldo al camionero. La pagó el camionero cuando paró a comerse un sándwich en el camino o a tomarse un café. ¿Llevas la cuenta de cuántas veces acabas de pagar el IVA? Yo ya la perdí. Después de las 6 me perdí. Acabas de pagar el IVA casi 10 veces. Esa bolsa de arroz. Por eso constituye el 80% del PIF del país. Y ellos quieren subirlo al 15%. Entonces esos 2 porcentiles que vas a tener de su vida, imagínate los millones de dólares que sumarían al Estado ecuatoriano si no fuese por que el consumo va a caer. Si ya cayó el 20%, imagínate, ¿esto qué forma? Una sinergia negativa, una sinergia, una sumatoria de fuerza que genera una tercera fuerza que puede llegar a ser inagotable.
En este caso no es positiva porque sería negativa, o sea, caería el consumo. Al caer el consumo, caen las ventas. Al caer las ventas, ya no me cuesta más mantenerme toda la cantidad de empleados que tengo en mi fábrica o en No mi hay ingreso. empresa o en lo que quiera Dios que tenga. Sí, Claro, no hay ingreso. claro, hay menos ingresos, todo se cae, pero ellos se basan en ese viejo cuento que yo no sé por qué siguen insistiendo en esto, cuando ha quedado demostrado no en Ecuador, no en Argentina, en el mundo entero, en Ecuador, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos. ¿Por qué Donald Trump cerró fronteras, mandó al diablo la globalización? Porque se dio cuenta de que la teoría del derrame es una mentira tan grande como que yo soy parecido a Brad Pitt, ¿vio? Es así de grande la mentira. Fíjate lo que, te voy a contar una historia acá que yo la viví personalmente. Cuando yo me vine la primera vez a Córdoba, estaba trabajando, ayudándole a un amigo en una radio que quería hacer una transformación. Bueno, me fui al interior de Córdoba, a la zona productiva, la Pampa Húmeda Argentina. En ese lugar había un potentado eh, que tenía soja, tenía maní, bueno, tenía las estaciones de servicio del lugar, tenía la empresa que copiaba los granos y después los exportaba. El tipo era Rockefeller ahí. ¿Qué pasaba? El tipo no vivía ahí. El tipo solo sembraba, solo obtenía cosas de ese lugar. Él vivía en Córdoba capital, sus hijos estudiaban en el extranjero, su yate estaba en Buenos Aires. O sea, ¿qué derrame producía el pueblo? No le producía ningún derrame, era toda ganancia para él. Él no compraba en el pueblo ni insumos para sus emprendimientos, ni la comida, ni ni los autos que usaba. ¿Cuál era el derrame que producía por tanta millonada que se llevaba del lugar? Cero. Al contrario, al contrario. El pueblo encima le pagaba porque si querías cargar combustible tenías que cargar en la estación de servicio de él. O sea, la teoría del derrame es una mentira grandísima. Y todo esto se da, lo que hablábamos, por lo que dijimos en el programa anterior, ¿te acordás de cómo se forma un precio? Eso es una cosa tan básica que las personas desconocen porque nadie se molesta en explicártela. ¿Cómo se forma un precio? Cuando a vos te llega esa funda de arroz, todos esos impuestos que ¿te acordás que lo dijimos? Esos impuestos que acabamos de mencionar forman el 38% de la funda de arroz. O sea, si la funda de arroz te cuesta, no sé cuánto costará ya, $1, suponete, te podrías ahorrar 38 centavos sin esos impuestos. O sea, te sale 38 centavos más porque eso es lo que el gobierno se lleva. Y de ahí, al que sembró el arroz, le queda un 22%. O sea, el Estado que no hizo nada, más que entorpecerte con trámites, burocracia, etcétera, se lleva la mayor parte del arroz que vos te molestaste de sembrar, que te la pasaste rezando a todos los dioses del Olimpo para que la producción fuera buena, que llegara al momento de la cosecha, de poder cosechar, de poder vender, y el Estado que solo te metió palos en la rueda se llevó la mayor cantidad de dinero. Entonces, hay una práctica que se llama la práctica de la buena economía. Es una práctica que el CAF, el Club de París y la Unión Económica Europea están tratando de imponerse a sí misma para después poder salir a profetizarla, a ser profetas de ello en el mundo. Es aplicar técnicas e instrumentos de análisis para el progreso real de la gente. ¿Valiéndose en qué? Justamente en lo que estamos hablando. La teoría del derrame no existe, no es verdad. El empresario va a buscar su bien, no le importa si el bien viene de Ecuador, si de Estados Unidos, del mismísimo demonio, si a él le beneficia, lo va a hacer. Lo cual es lógico. La culpa no es del chancho, decimos acá en Argentina, sino del que le da de comer. Entonces, ¿en qué se basa? ¿Por qué la palabra progreso real de la gente? Porque lo que se busca es que se asegure salud, educación, felicidad, es un tema que la licenciada Ortiz maneja muy bien,
el hábitat de calidad y la comida, agua y medio ambiente de calidad para la población. Porque ¿de qué se dieron cuenta los técnicos europeos? Que la teoría del derrame es al revés. La teoría del derrame va de la gente hacia los empresarios y hacia ellos que son los políticos. No del empresario hacia la gente. La gente, con ese rompiendo esa sinergia negativa de la que acabamos de hablar, ¿verdad? Del consumo, es la que provoca el bienestar del país. Por algo, un país, su progreso económico, sus alcances económicos, se basan en la cantidad y calidad de sus clases medias, no en la clase rica, porque la clase rica, como lo acabamos de mencionar, realmente un millonario ecuatoriano le da más ganancia a Estados Unidos, a Ibiza, a Niza, que a Santa Elena, por más que sus empresas estén radicadas en Santa Elena. ¿Quién le da la ganancia a Santa Elena? Vos, Mariano, el vecino que tenés al lado, el vecino que tenés enfrente, el que te cruzaste hoy, el que está en estos momentos ahí en el peaje de Santa Elena pagando ese dinero que tiene que pagar religiosamente. Esa es la teoría que se está usando en el mundo. La teoría del derrame no existe, jamás dio resultado. Permítame un ratito, permítame saludar a William Lindao, que está observando el programa también. Saludos, William, continúe. Cómo no, un saludo entonces para William. Muchísimas gracias por estar aguantándonos. La Nueva Atena habla de cosas muy, muy duras, quizás aburridas por ahí. Soy consciente de eso, trato de no serlo tan aburrido, pero no hay forma. Sé que son aburridas, pero fíjate qué fundamentales que son. No hemos dado cuenta de cómo se forma un precio, no hemos dado cuenta de que los que te vienen a profetizar, no, vamos a... He escuchado muchos hablando de reforma laboral. Por favor, chicos, no toquen el código laboral, ya lo tocaron demasiado, está bien como está, por favor, no lo toquen más, porque se están basando en eso. No, mientras más les facilitemos las cosas a los empresarios, más van a ir, porque más gente van a tomar, mejor van a pagar. Mentira, 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 no lo van a hacer, no van a dejar su ganancia en Ecuador. Mientras menos le puedan pagar a la gente, mejor, porque no van a tomar más gente, te van a hacer trabajar a vos más por menos. Y a ellos encima les va a dar la facilidad de que cuando se vayan, no tienen que pagar impuestos a las divisas. Entonces, la verdad que cuando en febrero entren a los ecuatorianos al cuarto oscuro, por favor, miren bien la boleta. Encima, no hemos tocado, Mariano, esa tremenda traición a la confianza de la gente que el sistema político ecuatoriano ha realizado al realizar esos boletones donde o no votás a todos o no votás a ninguno. Sería bueno que no votaran a ninguno para que entiendan que no son los dueños de Ecuador. Yo le voy a dar algo, le voy a decir algo, Orlando y amigos de la red social que nos están viendo. Hay un candidato, ¿no? Y todos conocemos un candidato que es banquero. Y ahorita usted habla del dinero que el empresario de repente a la final no creamos porque se va a llevar afuera su billete. Se lo va a llevar. De una u otra manera el empresario se lleva su dinero afuera porque allá de repente gana más interés, lo tiene mejor salvaguardado y de repente a la final el dinero aquí en Ecuador no produce como verdaderamente quiere a la final poner una empresa allá en el extranjero. Sin embargo, digo yo, ahí este candidato que es banquero, tantos años que tienen en función, digo, ha puesto miles y miles de dólares fuera del terreno ecuatoriano con su empresa. Mi pregunta es, Orlando, de repente si gana la presidencia, ¿usted cree que no va a enviar más dinero con más razón allá afuera cuando él dice todo lo contrario, que van a invertir aquí dentro de Ecuador y va a traer empresas extranjeras de repente acá? ¿Usted cree? ¿Usted le cree?
¿Usted le cree eso? Pienso que el ecuatoriano, ahí va la palabra también que usted dice, hay que pensar, gane quien gane las elecciones presidenciales en el 2021, el futuro económico de Ecuador no cambiará, eso téngalo por seguro. Por más que la narrativa política busque exagerar las diferencias entre las visiones económicas de los candidatos, sea de derecha, sean de izquierda, y aquellas diferencias al final son desvíos en una carretera que tiene un solo destino. Eso no quiere decir que no haya diferencia en el corto plazo al votar por uno u otro. La elección de un modelo neoliberal o tal vez de un neosocialista igualará en hacer daño, lo mismo. Va a hacer daño. Lo que significa que es la incapacidad de los aspirantes a presidentes de cuestionar el modelo actual y de ver los límites de sus estrechas prescripciones ideológicas, hace que a largo plazo la diferencia sea mínima. Como por ejemplo, ¿no es cierto? Es lo que le estoy diciendo al tema que estamos relacionando, Orlando. Así que hay que analizarlo bien. Usted lo dice. La Nueva Atena es un programa, como la palabra mismo lo dice, de ideologías nuevas para tratar de orientar a la juventud y de repente también a la gente adulta, de una u otra manera, incursionando en el ámbito político. Este es un tema político, es un programa político internacional, en la que analizamos de todo, lo económico, con mucha más razón. Y quizás sí, aburrido quizás para uno, pero quizás con conocimiento de causas para otros en el tema, y que de una u otra razón sacan sus conclusiones. Así estamos y seguiremos así nosotros en este ámbito, en este programa internacional, cosas que se dicen aquí, en otro programa no la dicen, no la escucharán, porque aquí en este programa prácticamente no tenemos compromisos con nadie. Simplemente decimos las cosas como se viven, como están, y de acuerdo al criterio personal de cada uno, siempre estudiando el tema, Orlando. Tal cual. Y justamente el concepto de la nueva Atenas, recuerden que es ese, es que la tecnología nos ha permitido de nuevo ser esos atenienses que se paraban en las gradas de la iglesia para tomar decisiones de forma primerísima, particularísima, con respecto al futuro, en este caso de su ciudad, de Atenas, de la polis, en este caso ahora de Ecuador. Por eso justamente hablamos tanto y profundizamos tanto y molestamos tanto con esos temas, para que cuando vaya candidato, porque van a aparecer por tu casa, la pandemia no lo va a frenar, ni el virus los frena, mira. Van a ir, sí, qué linda la remerita, me queda de 10. Gracias por la cajita, ahí la tengo ya en la alacena, pero ahora decime, ¿qué vamos a hacer con la economía? ¿Qué va a pasar con los chinos? ¿Qué va a pasar con el IVA? ¿Qué va a pasar con el impuesto? ¿Qué va a pasar con los impuestos? ¿Qué va a pasar con el convenio de trabajo que se acaba de firmar que nos perjudica? Y me gustaría ver qué te contesta. A nosotros vos sabés que nos está costando un montón traer candidatos. Creo que se la estamos poniendo difícil, por eso no quieren venir, porque cuando le empecemos a preguntar esta cosa, no sé, ¿qué te van a salir? No, porque todo, fíjate, te la tratan de reducir a básicamente, o estás a favor de Correa o estás en contra de Correa. Entonces, o votás a Arau o a la otra playa de candidatos que tenés. Yo no escucho ni a Arau, ni a Lasso, ni a Noboa, ni a Yacu Pérez, ni a ninguno de los otros candidatos a decir ¿qué va a hacer con todo esto? ¿Qué va a hacer con todo esto? ¿Cómo va a sacar adelante un país que acaba
de que le está a punto de regalar el petróleo por 8 años a los chinos. ¿Qué va a quedar después de 8 años? Dijimos, 80 más 70, 156 millones de barriles de petróleo. 156 millones de barriles de petróleo. Yo cuando vi esta cifra dije, por Dios, son casi 200. Yo creo que hasta Saddam Hussein se relamiría los bigotes mirando estas cifras. Es la capacidad petrolera de Arabia Saudita y se la van a regalar a los chinos a cambio de 2.400 millones. La verdad que para los chinos es un negocio redondo. Es un negocio redondo. Porque aparte lo van a tener que pagar los 2.400 millones más el 7%. De remate, y ellos a cambio ya, se llevan. De remate ellos ya están completamente haciendo negocio con nuestro petróleo. Imagínate, venden petróleo, que Ecuador pudiendo hacer vendedor directos, ellos lo están haciendo. Así es el negocio. Ecuador endeudado 10 años más, presidentes que vienen de repente a querer en el próximo periodo que le toca, querer renegociar de repente a sí mismo, aumentarse 5 años más para la deuda. Y así estarán, 5 años más para la deuda al que entra, 5 años más y así estará y nunca se saldrá. Bueno, lamentablemente ese es nuestro Ecuador. Tenemos que irnos, Orlando, ya a la hora prácticamente, bueno. Siempre hemos dicho que una hora es demasiado corto para este programa, pero lamentablemente tenemos que ser respetuosos y prácticamente ha concluido. En sus palabras finales, Orlando, ha sido un gusto de mi parte tenerlo nuevamente en la Nueva Atenas, en este programa. Nos estaremos viendo el día jueves con otro tema bastante importante dentro de lo que es Ecuador, dentro de lo que es el programa internacional. Gracias, Orlando, con su despedida a la afición de la red social que nos está viendo. Gracias. Muchas gracias, Mariano, a vos, como siempre, a la gente que nos sigue. Es un placer hacer un programa como este, por más que por ahí suena duro, como lo hemos dicho. Acaba de decir una palabra muy fuerte. Ustedes son Ecuador. Ustedes van a votar en febrero. Ustedes deciden qué va a pasar con Ecuador, porque Ecuador no son ellos. Ecuador son ustedes. Gracias, Orlando. No sin antes también agradecer al Almacén El Cañonazo por ser parte también de esta programación internacional. Hija, solo andas con ese celular. Úsalo para algo importante. Esto es importante, papi. Voy a ganar premios. Sí sabes que el Bingazo del Cañonazo esta vez será online. Por eso estoy registrando mi tabla para fines de seguridad y poder participar. Es la garantía del juego. Ah, ¿y qué debo hacer? Fácil. En www.almacenelcanonazo.com ingresas el código que se encuentra en el centro de tu tabla y luego tus datos completos. Y con esto también participas por fabulosas tablets el día del Bingazo. Y ya está, a ganar en el juego más grande y regalón. Bingazo del Cañonazo y Grupo García. ¿Y te vas a registrar? Ni lo dudes, www.almacenelcanonazo.com. Registro mi tabla y me gano una tablet. La tradición que continúa Nilo García. Gratitud, generosidad y garantía. Sí, señor, para registrarte, regístrate en la www.almacenelcanonazo.com. Ingresa el código que se encuentra en el centro de la tabla y luego tus datos completos y con estos ya estás participando en fabulosos premios como son las tablets, el cañonazo, gratitud, generosidad y garantía. Ni lo dudes, ya sabes. Te esperamos el día jueves. Afición, Orlando, ha sido un gusto. Abrazos a la distancia. Bonita noche. Saludos de Córdoba, buenas noches.